estoy con el Roberto. director del CERNAC, Andrés Herrera. ¿Cómo está, director? Buenos días, un gusto. Buenos días, Roberto. Muy buenos días a todo el panel. Buen día, Bueno, director. el panel en esta conversación, que yo creo que le llega a mucha gente, ha puesto sobre la mesa muchas cosas. Vamos a ir atendiéndolas cada una en detalle para que usted nos clarifique. Primero, la novedad es que se ha puesto urgencia a un proyecto que prohíbe las llamadas de las empresas porque se ha llegado a un nivel ya de saturación espantoso. Primero partamos con lo que hay. Esto ya había sido tomado en cuenta por el CERNAC desde el punto de vista de la plataforma No Molestar. Pareciera ser que esta plataforma no ha sido suficiente para lo que está ocurriendo. Cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado con esa plataforma directa. Bueno, efectivamente, Roberto, lo que existe actualmente en nuestra legislación es que las empresas pueden realizar comunicaciones promocionales y publicitarias, salvo que el consumidor expresamente indique que no desea recibir más estas comunicaciones. Y esa es una responsabilidad fundamentalmente de las empresas, que tienen que tener plataformas para recibir estas solicitudes de suspensión de estas comunicaciones por los consumidores. Sin embargo, el CERNAC desarrolló esta plataforma que se llama No Molestar, efectivamente, y que facilita la interacción entre los consumidores y las empresas. Debemos decir que al año 2023, a esta fecha, más bien hasta el mes... Lo que queda del año. Lo que va del año, octubre, llevamos más de 1 millón de solicitudes de los consumidores en que solicitan la suspensión de envíos, sea de comunicaciones por teléfono, mensajería de texto, WhatsApp, correo electrónico, etcétera. Es decir, si uno compara lo que teníamos el año 2022 con el 2023, tenemos más de un 342% de aumento respecto a las solicitudes. Y eso da cuenta efectivamente de que los consumidores están cansados de recibir solicitudes y que las empresas, no todas, algunas, las más importantes, sobre todo en mercados como financieros, telecomunicaciones, no se han hecho cargo realmente de esta solicitud y esta demanda ciudadana. Vamos a ir, director, al tema del proyecto, cuál sería la diferencia con lo que ya hay, pero quiero preguntarle algo que también es un tema más de fondo de lo que está ocurriendo acá, que es lo que plantea José Antonio Neme. ¿Qué pasa con los documentos, con los datos, con nuestros datos? ¿Por qué si yo tengo una empresa de telecomunicaciones A, la empresa de telecomunicaciones Z me llama a mí, sabe mi nombre, mi apellido, mi root, y me pregunta si yo quiero un teléfono? ¿Por qué tiene esos datos? ¿Quién los vende? ¿Cómo se comercializa? ¿Se regula eso? ¿El CERNAC tiene algo que decir en ese traspaso de información? Sí, en este caso el CERNAC tiene mucho que decir. Recordemos que en una ley denominada Proconsumidor, hacia fines del año 2021, se otorgó competencia al CERNAC en materia de datos personales de los consumidores. Esto sin perjuicio del proyecto de ley que se sigue tramitando en el Congreso respecto de la gran reforma en materia de protección de datos. Ahora bien, lo que pasa en este caso, como principios generales, es que las empresas deben tener una base de datos que tenga una fuente legítima, es decir, que hayan sido obtenidas sobre la base de un tratamiento legítimo de esa información, y por lo tanto no pueden acceder a bases de datos que, por ejemplo, proveen estos grandes conglomerados que se llaman los data brokers, que son empresas internacionales, transnacionales, que también proveen de datos a empresas nacionales y de todo el mundo. Y eso es un tema de mucha preocupación para el CERNAC y, por supuesto, para el país, toda vez que aquí se utilizan datos sin cumplir, por ejemplo, el principio de finalidad. Se obtienen de una base de datos ilegítimas y además se usan para fines que no están expresamente consentidos por parte del consumidor. Y efectivamente, Roberto, ahí hay vulneración, no solo de los grandes principios que rigen en materia de protección de datos, sino que también de la actual legislación que nos rige. Director, sí. Hay una pregunta del estudio, el director está escuchando, muchachos. Vamos con la consulta. Sí, con el diseño que existe actualmente, no con el que nos gustaría, porque, en fin, lo que nos gustaría podría pasar y no pasar, pero con lo que existe hoy día, ¿tengo alguna posibilidad, a través de una acción concreta, de proteger mis datos personales? Bueno, ahí en el plano colectivo, es decir, cuando se están produciendo infracciones de esta naturaleza y cuando existen vulneraciones que traen consigo tratamiento inadecuado de datos y al mismo tiempo perjuicio a los consumidores, efectivamente, ahí el CERNAC puede tomar cartas en el asunto
Lo que ha hecho hasta ahora, por ejemplo, el CERNAC, que ha solicitado a muchas empresas cuál es la fuente de información de la cual recaba los datos personales de los consumidores. Estamos procesando esa información. También hemos deducido algunas acciones también en los tribunales para hacer frente a esta situación, pero evidentemente la magnitud del problema es tal que evidentemente requiere una intervención probablemente legislativa para hacerse cargo de manera adecuada. Aquí estamos pensando en transitar hacia una agencia de protección de datos personales que cautele evidentemente los datos de los consumidores y que imponga sanciones importantes, como ocurre en Europa, por ejemplo. En Europa eso pasa habitualmente. Los grandes conglomerados informáticos, Facebook, Meta y otras han sufrido, serán impuestos sanciones muy importantes por no proteger los datos. ¿Puedo negarme a dar mi carné o no? Sí, le preguntan de dónde sacaron los datos. No? ¿Qué le dicen las empresas? Las empresas aquí no nos informan tan en detalle, algunas se han negado a entregarnos esa información, han cuestionado nuestras competencias para eso, y en otros casos nos dicen que obtienen de fuentes legítimas, pero nosotros hemos pedido los contratos para saber de dónde obtiene esa información, y eso estamos analizándolo. Ahora, lo que también hemos constatado... Pero no los pida, exija a los directores. A veces desligan la responsabilidad en los call centers, por ejemplo, que operan, que son externos y que ellos también tienen algún tipo de obtención de datos personales de manera independiente y autónoma. Y nosotros, por supuesto, hemos exigido la responsabilidad de las empresas, sobre todo las de telecomunicaciones, en relación con el funcionamiento de los call centers y de dónde sacan estos datos de los consumidores por parte de estas empresas. Karen estaba preguntando si uno se puede negar a dar un dato, por ejemplo, cuando uno compra una farmacia, en un retail, que le piden a uno el RUT. Sí. Ahí dicen, es que es para la boleta, que te voy a enviar la boleta, cosas así. Eso uno se podría negar a entregar ese dato. Por supuesto que se puede negar el consumidor. Esos datos personales, el correo, el teléfono y otros, y la dirección, por ejemplo, son datos de titularidad del consumidor, y por lo tanto el consumidor tiene que tener, si es que consiente en entregar ese dato, información sobre la finalidad para el cual va a ser usado, información para saber ponderar si le conviene o no le conviene, porque lo que está en presencia de este tipo de situaciones es que la gente entrega datos personales a cambio de ciertos servicios que a veces no puede determinar su valor. Gonzalo. Sí, pero sabe que a veces cansa, no sé si el director nos está escuchando, pero que acá hay legislación comparada, hay países que van sumamente más avanzados que nosotros, e incluso ellos van quedando tarde porque la tecnología avanza más rápido siempre. Pero hoy día el RUT es nada, o sea, mira, hay fuentes tan de detalle de obtención de nuestros hábitos que tenemos en la muñeca de en nuestras muñecas puestas, o sea, los teléfonos, los relojes inteligentes. Saben tus pulsaciones, saben tus hábitos de sueño, saben cómo respiras, cuánto oxígeno consumes, si te mueves o no te mueves, cuántos pasos das. Los teléfonos han tenido un desarrollo tecnológico sumamente potente y no es baladí, no es porque sí. Cada teléfono inteligente que usted compra debe tener por lo menos 6 micrófonos de altísima tecnología. ¿Para qué? Exacto. Para escuchar todo lo que hacemos. Entonces, de este tipo de protección al consumidor hay leyes muy avanzadas. ¿Por qué no se pescan y se copian y se pegan aquí en Chile? ¿Por qué no demoramos tanto? ¿Eso es miopía, es flojera o es presión, lobby de industrias que se oponen a ello? No me explico otra cosa. Director. Bueno, aquí, como bien dice González, un problema realmente, digamos, que tiene muchas aristas y también muy desafiante desde el punto de vista de cómo abordarlo legislativamente y también de manera integral. Aquí hay una confluencia entre lo que es el ámbito de la protección de datos y la protección al consumidor. Aquí estamos hablando de una microsegmentación, por ejemplo, que hacen las empresas respecto del perfilamiento de sus consumidores, la publicidad que está dirigida a ellos, etcétera. Y ahí lo que yo creo es que tenemos que robustecer, como se está haciendo en el Parlamento, la normativa de protección al consumidor para estar a estándares internacionales. Ahí el principal labor es tener un órgano regulador
fuerte, como una agencia de protección de datos que tenga tu visión, y nosotros también como CERNAC ejercer con fuerza también las facultades que tenemos en materia de protección de datos y las relaciones de consumo, y para eso también está el proyecto de ley que está fortaleciendo también nuestras atribuciones en esta materia, y de esa forma poder abordar todos los desafíos que esto significa. Evidentemente tenemos que ponernos a tono, y eso significa que tanto la normativa de protección de datos como la de normativa del consumidor se fortalezca. Ya, pero en el contexto de lo que existe hoy día, porque, insisto, podríamos tener una discusión respecto a lo que debería ser y que es muy interesante, pero en un mediano plazo eso no va a cambiar, lamentablemente. Estamos absolutamente vulnerables a que nuestros nombres, RUT, teléfonos, direcciones, números de serie de carnet, en fin, trafiquen sin ningún control por las redes y por bancos de datos de empresas, o yo puedo a esta altura hacer alguna cosa. Por ejemplo, tener mi número de teléfono privado, que eso tiene un costo, pero bueno, me protege de algo, por ejemplo. O te pueden llamar igual. Me pueden llamar igual, sí, o no. Puedo proteger de alguna manera mi RUT. Puedo negarme a entregar ciertos datos en ciertos lugares que parece ser muy normal, pero puedo decir yo, fíjese que no. Ellos me pueden negar la entrega de un servicio por no entregar mi RUT si es que yo no lo considero necesario, no sé. Pienso en consejos prácticos. Sí, director, solo para ahondar, a mí me ha servido mucho la aplicación Truecaller. Truecaller es una aplicación, se baja en cualquier teléfono inteligente, tiene una modalidad gratis, hay otras que ya son más sofisticadas que se paga, pero esa te identifica y tú mismo sirve, como un Waze. Tú vas poniendo un número recurrente, tú le pones ahí en la aplicación, este número es de tal compañía de telecomunicaciones, incluso por ahí quedan con algún apellido con garabato, qué sé yo, pero después cuando te vuelve a llamar te dice, te está llamando el gallo de la empresa de telefonía que te llamó la semana pasada. Entonces ahí uno ya logra advertir, logra identificar, porque esto además ha traído otro problema, que es que mucha gente ya no contesta llamadas de números que no conozca, que no venga con el nombre de papá, mamá, marido, esposa, compañero de trabajo. Entonces esto ocurre que a veces alguien lo están llamando porque tenía una hora al médico, era un teléfono que no identificaba y no le contestó. Ahí estamos viendo la imagen de la aplicación Truecaller, es muy buena, yo la aconsejo bastante. Director, la pregunta de Gonzalo, además de Truecaller, ¿qué más se puede hacer con lo que hay a la espera de si fructifica o no este proyecto? Que es en la noticia, hubo un proyecto que al gobierno le dio urgencia para prohibir las llamadas spam de las empresas telefónicas. Director de Senado. Bueno, el primer consejo práctico sería ingresar a la plataforma No Molestar del CERNAC, y ahí uno puede identificar cuál es el mecanismo que quiere bloquear. Por ejemplo, llamada telefónica, mensajería de texto, WhatsApp, correo electrónico, por ejemplo, y de qué empresa desea bloquear. Y por lo tanto, si uno no tiene una preferencia particular respecto de todos los canales por el cual comunicarse, por supuesto puede bloquear todo, y lo mismo respecto de, por ejemplo, todas las empresas de telecomunicaciones, las financieras. Ese sería el primer consejo, porque tiene una efectividad bastante importante. Casi el 90% de todas las solicitudes que se ingresan ahí finalmente son cursadas por las empresas. Ahí tenemos un porcentaje que tenemos que avanzar con las empresas de incumplimiento, pero la mayoría de estas solicitudes son acogidas, en primer lugar. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que las empresas no pueden negar injustificadamente la comercialización de un bien o la prestación de un servicio por requerir, por ejemplo, un dato personal. No pueden exigirle, en el fondo, la obtención del RUT, del domicilio, del correo, para efectos de prestarle el servicio o venderle un bien. Eso es una infracción a la ley del consumidor. Tercer consejo práctico que también puede servir: consultar formal o informalmente también a la empresa de a dónde obtuvo mi dato, cuál es la finalidad para el cual va a usar los datos, a quién ha cedido esos datos. Por ejemplo, hay empresas que le entregan esos mismos datos a filiales o a otras empresas relacionadas. Bueno, quiero saber como consumidor dónde se están entregando mis datos. Tiene que hacer el y eso también eso está amparado por la legislación actual. Le puede solicitar eso directamente a la empresa y la empresa tiene que dar respuesta. Y, por supuesto, también exigir un consentimiento informado para ciertos usos de esos datos personales. Que me digan para qué estoy dando mi correo, para qué estáis dando mi RUT y dónde se va a almacenar eso. Eso que puede parecer quizás algo muy complejo, lo cierto es que las empresas tienen que responder frente a esas consultas de los consumidores. Una empresa me llama harto y yo le digo, amigo, anote ahí, no me llamen más.
y no ocurre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Además de la plataforma, ¿puedo denunciarlo también al CERNAC de hostigamiento por parte de una empresa? También, efectivamente, puede hacer un reclamo. Las empresas tienen que tener canales para recibir esta solicitud. Ahora nosotros formamos una mesa de trabajo con las empresas de telecomunicaciones, en el caso de no molestar, para exigir, evidentemente, el estándar de cumplimiento. Y ahí las empresas están desarrollando plataformas que van a poner a disposición próximamente, los vamos a anunciar, respecto de a través de qué mecanismos pueden solicitar directamente a la empresa la suspensión, sin perjuicio de hacerlo a través, por supuesto, de la plataforma No Molestar. Son las empresas las que tienen que poner, por supuesto, la responsabilidad sobre la mesa y cumplir ni más ni menos con la ley. Lo que hace la ley es decir, una vez que el consumidor solicite la suspensión, tiene que desde ese momento quedar prohibida toda comunicación. Y lo cierto es que hay, por ejemplo, en el año 2023, más de 8.000 avisos de incumplimiento de los consumidores que dijeron no quiero recibir más y aún les sigue llamando las llamadas. ¿Cuál es la multa que tiene